Muchos me habéis preguntado sobre lo que está ocurriendo en Sudán y me habéis pedido que hable de la situación en términos generales para daros algunas claves de lo que está ocurriendo en ese país que parece que está al borde de otra guerra civil, otra de tantas. Pues bien, por un lado vais a tener un análisis bastante más extenso con perspectiva histórica y bastantes datos geopolíticos de mucha importancia en mi canal de Liusivaya Geopolítica, donde os invito a seguirme si todavía no lo habéis hecho. Y por otro, en este canal vamos a ir actualizando lo que va pasando día a día en Sudán y también en otros territorios para estar informados sobre la totalidad de la situación geopolítica. Hemos visto que según los últimos acontecimientos en Sudán, la gran mayoría de países ya están comenzando a evacuar sus embajadas, Estados Unidos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, en fin, la gran mayoría de países occidentales, prácticamente todos, han comenzado la evacuación de los suyos de Sudán. Sin embargo, lo que no se entiende es qué es lo que ha sucedido exactamente y por qué ha podido suceder. Pues bien, lo que ha ocurrido es que Sudán de por sí es un territorio de muchísima inestabilidad, entre otras cosas política, es un enclave muy complicado donde hace relativamente poco hubo un golpe de Estado que terminó con una especie de gobierno de transición. Ese golpe de Estado lo dieron el ejército y un grupo paramilitar denominado las Fuerzas de Apoyo Rápido. Y ahora, pues en ese grupo ha habido, digamos, una falta de entendimiento, puesto que no han podido llegar a ningún acuerdo sobre integrar esas fuerzas de apoyo rápido, que es un grupo paramilitar dentro del ejército de Sudán, y básicamente los líderes de esas dos formaciones, digamos que han tenido sus más y sus menos en una especie de pugna por el poder, así que si el golpe de estado inicial, el que los puso en el poder a ambos, el que puso en el poder al actual gobierno de Sudán, lo organizaron entre los dos, ahora el golpe de Estado lo ha organizado ese grupo paramilitar, las Fuerzas de Apoyo Rápido, contra el gobierno de Sudán o en este caso contra el ejército de Sudán. La situación general en el país a día de hoy es bastante difícil de valorar, puesto que no hay buen acceso a internet, el país se encuentra, digamos que prácticamente del todo descomunicado, y lo que tenemos en cuanto a anuncios de control de alguna infraestructura estratégica por parte de un grupo o del otro, muchas veces tiene más que ver con propaganda para subir el ánimo de las tropas propias que con una realidad, y es precisamente debido a eso, pues a que han anunciado varias veces la toma de un mismo edificio por parte de unos y de otros. Es cierto que en algunos casos algunas infraestructuras es verdad que han cambiado varias veces de manos, puesto que las fuerzas de apoyo rápido tendrían algo así como unos 100.000 efectivos, o sea, es un grupo paramilitar muy importante, y el ejército, aunque tiene más efectivos, ciertamente tiene menos capacidad de maniobra, sobre todo en circunstancias de combate callejero o combate dentro de la ciudad. Además, las fuerzas de apoyo rápido también están muy bien armadas, controlan varias empresas estratégicas dentro del país. En fin, la situación, si bien parece que con una cierta ventaja hacia el ejército de Sudán, está bastante igualada. Y después, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha sucedido? O sea, si bien siempre ha habido inestabilidad en Sudán, cosa que ya veréis en el vídeo análisis que sacaré en el canal de Liusivaya Geopolítica, tiene muchísimo que ver con la labor humanitaria de Occidente en esa región, sobre todo obviamente de Estados Unidos. Ahora ha habido un suceso muy importante que podía haber cambiado muchas cosas. Bueno, dos, uno dentro de Sudán y otro fuera de dicho país. Por un lado, hace tan solo unos meses Rusia
había llegado a un acuerdo con Sudán para empezar a construir en el país una base naval rusa, lo cual, como podréis comprender, a Estados Unidos no le hizo ni la más mínima gracia. Y por otro lado, las cosas a Ucrania en el frente de Artyomovsk o Bakhmut le están yendo estrepitosamente mal, puesto que, aunque desde los medios occidentales esto lo tratan de vender como una victoria pírrica de Rusia, el PMC Wagner, que es el que está luchando en este frente, para nada tiene el objetivo de tomar el territorio y ya. El objetivo que tiene es sobre todo eliminar tantas fuerzas enemigas como sea posible para imposibilitar al máximo esa futura contraofensiva de Ucrania, que ya sabemos que podría ser la última, puesto que los propios medios occidentales están hablando de un tremendo crecimiento del gasto militar, sobre todo en los países occidentales, sobre todo dentro de la Unión Europea, un gasto militar que los ciudadanos no pueden mantener durante mucho más tiempo. No hay recursos, incluso los medios occidentales, esta vez también, escriben sobre el hecho de que si Rusia sí ha sabido y ha podido intensificar su industria militar y además depende en este sentido de sí misma, Occidente tiene muy serias dificultades para producir más armamento del que envía a Ucrania. Es decir, estos últimos envíos que estamos viendo, pues que sí de Leopards, que sí incluso de algunos aviones que ya ha cedido Polonia, que sí de algunos misiles que están intentando juntar comprándolos en otros países, Estados Unidos. O sea, esto, si bien parece una entrega tremenda, no va a dar ni siquiera para un mes de guerra, en términos de cómo se está desarrollando este conflicto y la crudeza de este conflicto. Eso por un lado, y por otro, no va a poder enviarse en las mismas cantidades todos los meses, por mucho que desde Occidente arrimen el hombro, tal y como le están yendo las cosas ahora mismo y tal y como las sanciones que impusieron contra Rusia están funcionando contra su propia población, la situación no va a aguantar mucho más. Así que mientras se está cerrando, digamos, ese frente en Ucrania, o bueno, mientras se están cerrando las posibilidades de Estados Unidos de ganar en ese frente de Ucrania, pues lo que hacen es abrirle a Rusia otro frente en Sudán. Es decir, efectivamente no estamos hablando de una guerra civil en Sudán en términos puros. Muy probablemente esta guerra civil haya sido potenciada o sorpresa, otra vez desde Estados Unidos. Y además, este hecho se vuelve mucho más claro y mucho más factible aún en el momento en el que nos enteramos de que unos días antes de que se produjera este golpe de Estado, el líder de las fuerzas de apoyo rápido había mantenido varios contactos con importantes políticos de Estados Unidos. Me imagino que por supuesto se habrán llamado para hablar del tiempo y de lo magníficamente bien que le quedaría a Sudán esa democracia al mejor estilo estadounidense. Pero creo que aquí ya no somos unos ilusos de la geopolítica y sabemos muy bien que ni tantos años que Estados Unidos han pasado invirtiendo en ciertos grupos ucranianos, ni tampoco esos últimos contactos estadounidenses con los rebeldes de Sudán, pues suceden así como así, sino que generalmente tienen detrás alguna intención. Y en este sentido, lo más sensato y racional, desde luego, sería imaginarnos que Estados Unidos, ya viendo que no le está yendo demasiado bien en la guerra proxy que iniciaron en Ucrania, pues ahora intente, ya sea a través de esta otra guerra proxy en Sudán, estabilizar la situación en Ucrania, o ya sea al menos obtener la victoria de Sudán. Los medios occidentales, por cierto, han intentado incluso en este asunto también manchar de alguna forma la imagen del PMC Wagner, diciendo que están o tienen algo que ver en este conflicto. Yevgeny Prigozhin ya lo ha desmentido hace años, que el PMC Wagner no tiene absolutamente nada que ver con Sudán ni funciona en el territorio de dicho país. Y por último, me gustaría terminar este vídeo diciéndoos que esto ya no lo estoy diciendo solo yo.
ni solo nosotros, sino que lo están empezando a reconocer directamente los medios estadounidenses y los políticos estadounidenses también. Por un lado, tenemos a uno de los candidatos a la presidencia del Partido Demócrata que dice lo siguiente sobre la acción humanitaria de Estados Unidos. We created ISIS. We drove 2 million refugees up into Europe. They destabilized democracy for a generation in Europe. They caused Brexit. This is the cost of the Iraq war. $8 trillion there, nothing to show except a devastated middle class in the United States of America, and we need to put an end to that. Y por otro, recientemente se está despertando cada vez más la Fox y os dejo, y ya termino el vídeo, con el siguiente resumen de lo que Estados Unidos ha hecho recientemente alrededor del mundo, muy particularmente en Ucrania. ¿Por qué y a quién le beneficia? The ones provoking this war, just like we provoked the war in Ukraine, we are now provoking a war with China. And who benefits? I'll tell you right now. Your enemy is not China. Your enemy is not Russia. Your enemy is the military-industrial complex, which has been fleecing this country to the tunes of hundreds of billions and trillions of dollars. How many times are we going to have a defense secretary say, "Hey, we can't account for $2 trillion in the Pentagon again"? Which has happened twice now in my lifetime. So again, people are being, the war machine cannot be stopped. Who's running this country? The war machine. It certainly isn't Joe Biden making these decisions. I would like to know who is making the decisions. And I just want to remind everybody, the United States is the world's terrorist. We just set the Middle East on fire in the last 20 years, and now we're doing a proxy war in Ukraine, which we provoked, NATO provoked, and it was just admitted that we provoked it by the former Prime Minister of Germany, and now we're trying to saber-rattle with China, and they're predicting a war. Again, China's not going to invade us. China's not our enemy. We might have an economic war. That's what these are. These are economic wars. These are wars in Ukraine, it's about liquefied natural gas and making sure Germany and Russia never come together because we fear Russia's natural resources and manpower, and we fear them getting together with Germany with their technology and their capital. And so that's why we blew up the Nord Stream pipeline. That's why we're doing the Ukraine war. This is all about hegemony, imperialism, and economics. And if there's a Marine somewhere, it's there because they're about to steal some natural resources from another country. As everybody's screaming about what a bad guy Putin is for invading Ukraine, the United States is currently occupying a third of Syria. And which third is that? It's the third that has the oil. And how do I know we're there to steal their oil? Because the President of the United States said so. We're not even benefiting economically. Of course, that's the rub. Jimmy Dore, appreciate it. Thank you.